¿Alguna vez has sentido que das todo, pero nadie te da nada? Que siempre estás ahí para todos, pero cuando tú necesitas, nadie aparece. Tal vez no es mala suerte, tal vez estás siendo usado, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Te entrenaron para agradar, para complacer, para callar. Te dijeron que ser buena persona era aguantarte el dolor con una sonrisa. Pero, ¿y si te dijera que eso no es bondad? Es esclavitud emocional. En los próximos minutos vas a descubrir verdades que duelen, pero que también te liberan. Nietzsche ya lo sabía. El que no se conoce será títere de los demás. Así que si alguna vez sentiste que te manipulan, que te exprimen, que te controlan emocionalmente, quédate hasta el final, porque este video no solo va a abrirte los ojos, va a devolverte el poder que te robaron sin que lo notaras. Quien no se conoce está a merced de todos. Si no sabes quién eres, todos los demás van a decidir por ti. Van a decirte cómo vestirte, cómo pensar, qué estudiar, a quién amar y cuánto vales. Y tú, sin darte cuenta, vivirás como un títere agradecido, creyendo que ser obediente es lo mismo que ser virtuoso. Nietzsche lo advirtió con brutal claridad. El que no tiene una voluntad propia está condenado a obedecer la voluntad de otro. Es duro, pero necesario escucharlo, porque mientras no te conozcas de verdad, mientras no hayas bajado al sótano oscuro de tu alma para enfrentarte con lo que realmente eres y con lo que temes ser, seguirás siendo manipulable. No importa cuántos títulos tengas, cuánta gente te admire o cuánto dinero ganes. Si no te conoces, estás vendiendo tu libertad al mejor postor. Y lo peor, lo haces con una sonrisa. ¿Sabes por qué hay tantas personas que parecen buenas, pero terminan siendo crueles? Porque aprendieron a ser funcionales, no auténticas. Aprendieron a cumplir reglas, no a romper las corrientes internas. Aprendieron a adaptarse, no a transformarse. El sistema ama a los que no se conocen. Ama a los que se repiten como eco de las voces dominantes. Ama a los que son dóciles, porque son útiles. Y tú sin querer puedes convertirte en eso, alguien útil para todos excepto para ti mismo. ¿Qué ves cuando cierras los ojos y nadie está mirando? ¿Qué parte de ti callas por miedo a ser rechazado? ¿Cuál es la verdad que te niegas? Porque sabes que si la aceptas, tu mundo actual se va a derrumbar. Nietzsche decía que la mayoría de los hombres no quieren la libertad, quieren solamente un amo justo, porque la libertad duele, requiere decisiones, exige responsabilidad y, sobre todo, te obliga a mirar al espejo sin máscaras. Autoconocerse no es leerte un test de personalidad ni repetir frases positivas frente al espejo. Autoconocerse es tener el coraje de aceptar que hay cosas dentro de ti que aún te dominan, que tienes heridas no sanadas, traumas que escondes, inseguridades que disimulas con arrogancia o con humildad forzada. Autoconocerse es dejar de actuar para complacer y empezar a actuar desde el centro firme de tu ser. Y ese centro no se construye de la noche a la mañana. Se forja con fuego, con rupturas, con silencio, con desapego. Hay personas que se quejan de ser usadas pero siguen entregándose a todos. Dan su tiempo, su cuerpo, su energía, su lealtad a cambio de migajas, a veces ni siquiera a cambio de algo. Simplemente por miedo a estar solos, por pánico a ser ignorados, por necesidad de validación. ¿Sabes qué es lo que realmente atrae el respeto? El misterio de alguien que se conoce tanto a sí mismo que no necesita encajar, que no se adapta a cualquier grupo por inseguridad, que puede estar solo y aún así sentirse lleno. Esa es la persona que nadie se atreve a manipular, porque transmite una fuerza invisible, una autoridad espiritual que no necesita gritar. Nietzsche lo describió así: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si no sabes tú por qué, cualquier cómo te rompe. Hoy, tu mayor responsabilidad no es agradar a nadie, es descubrirte, es deshacerte de las falsas identidades que construiste para ser amado. Es dejar de vivir para ser útil a todos y empezar a ser real. Porque si no lo haces, seguirás siendo utilizado, manipulado
exprimido emocionalmente, y lo peor, sin siquiera notarlo. Por eso, hoy te lo digo con toda la crudeza que Nietzsche nos enseñó a soportar. O aprendes a conocerte, o vivirás siendo un esclavo con cadenas invisibles. Nadie vendrá a liberarte. Nadie va a decirte, ya basta. Solo tú puedes iniciar. Sea ese proceso. Y empieza en el momento en que te atreves a hacerte la pregunta más temida. ¿Quién soy yo realmente cuando nadie me está mirando? El que no sabe decir no, será siempre esclavo. No importa cuánto estudies, cuánto ames a los demás, cuánto des sin esperar nada a cambio. Si no aprendes a decir no, el mundo te va a devorar. Te van a cargar con sus responsabilidades, te van a culpar de sus errores y te van a usar hasta que no quede nada de ti. Porque la sociedad no premia a los buenos, premia a los útiles. Y si tú no impones tus propios límites, otros impondrán sus deseos sobre tu vida. Nietzsche decía, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Esa frase no es para enmarcarla, es para vivirla, porque cada vez que no dices no cuando deberías, estás vendiendo una parte de ti. A veces es tu tiempo, otras veces es tu dignidad. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que después de tanto decir sí, por miedo al conflicto, por miedo a decepcionar, por miedo a parecer egoísta, terminas odiándote en silencio. Dices que amas a los demás, pero cada sí falso que sale de tu boca es una puñalada a tu alma. Aprender a decir no es uno de los actos más puros de amor propio. Y no es fácil, porque desde niños nos enseñaron que decir no es ser rebelde, desobediente, problemático. Nos enseñaron a ceder, a calar, a agradar. Pero Nietzsche lo entendió. El alma libre no nace. Se forja en el fuego del rechazo social, en el dolor de no encajar, en la valentía de desobedecer lo que no resuena con el espíritu. Decir no es un privilegio que solo los que se conocen pueden ejercer, porque el que no se conoce necesita pertenecer, necesita ser aprobado, necesita sentirse bueno para merecer amor. Pero tú no naciste para agradar, naciste para ser verdadero, para caminar con la frente en alto y la conciencia limpia, incluso si eso significa decepcionar a todo el mundo. ¿Sabes cuál es la verdadera prueba? Decir no cuando sabes que vas a perder algo por hacerlo. Cuando sabes que alguien se va a enojar, que te van a llamar ingrato, egoísta, malagradecido. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Y si no puedes soportar esa incomodidad, serás esclavo para siempre. Esclavo emocional, esclavo espiritual, esclavo relacional. Dirás que estás cansado, pero es mentira. Estás usado. Dirás que amas mucho, pero es miedo disfrazado de entrega. Dirás que quieres ayudar, pero es tu necesidad de ser aceptado la que grita más fuerte. Nietzsche decía que la verdad no pertenece a quien la descubre primero, sino a quien tiene el valor de proclamarla. Y aquí está una verdad brutal. Si no sabes decir no, no eres libre. Punto. No importa cuántos versículos conozcas, cuántas terapias hayas hecho, cuánta gente te admire. Si no sabes poner límites, serás parte del rebaño. Un rebaño vestido de buenas intenciones, pero manejado por intereses ocultos. Hoy, tu no puede ser lo más sagrado que tienes. Puede ser el comienzo de tu redención personal. El momento donde decides que tu alma no es moneda de cambio para nadie, que tu energía es sagrada, que tu tiempo es un regalo, no una deuda. Nadie va a cuidarte como tú puedes cuidarte. Nadie va a decir basta por ti. Así que hoy, practica. Di no, aunque tiemble la voz. Di no, aunque pierdas a alguien. Porque lo que de verdad importa no se pierde con un no. Lo que se pierde con un no forzado nunca fue tuyo. Nunca fue amor. Fue manipulación. Nunca fue respeto. Fue interés. Nietzsche te grita desde su locura lúcida: no seas parte de la masa que se arrodilla. Levántate. Aprende a negarte. Porque si no lo haces, van a usarte para siempre,
y tú vas a seguir diciendo que es amor. Me cansé de ser el bueno, que todos usaban durante años. Fui el que nunca dice no, el que estaba siempre disponible, el que aguantaba bromas pesadas, favores unilaterales, silencios incómodos. Fui el apoyo de todos, menos mío. Creí que ser bueno me haría amado, que si yo era suficiente para todos, entonces no me dejarían solo. Pero lo que descubrí fue más oscuro. Cuanto más bueno aparentaba ser, más me usaban. Nietzsche tenía razón. El que lucha con monstruos debe tener cuidado para no convertirse él mismo en un monstruo. Pero yo fui aún más tonto. Luché con monstruos y me negué a creer que existían. Creí que mi entrega iba a cambiar a los demás, que si daba más amor, más tiempo, más comprensión, en algún momento alguien iba a devolver. Esperé, e insisto, esperé demasiado, hasta que me di cuenta no era bondad lo que yo ofrecía, era miedo, miedo de quedarme solo, miedo de no ser suficiente, miedo de ser egoísta si cuidaba de mí. Me transformé en un mártir silencioso, fingiendo fuerza, mientras por dentro suplicaba por respeto. Viví años en esa trampa emocional, y si estás leyendo esto, probablemente tú también lo estés viviendo. Ser bueno no significa que tengas que permitir abusos, no significa que te tragues todo, no significa que te pongas en segundo, tercero o último lugar por el bien de los demás. Nietzsche nos grita desde su abismo: debemos liberarnos de la moral de los esclavos. ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros fuimos domesticados para creer que el sacrificio constante es virtud, que no tener límites es noble, que perder la voz es espiritual. Pero eso es mentira, una mentira peligrosa. Y yo la viví. El día que abrí los ojos fue cuando en una conversación cualquiera, una persona me dijo: tú siempre estás ahí, nunca reclamas nada, por eso te busco. Y no era un cumplido, era una sentencia. Me vi como un objeto útil, un servicio, gratuito, y entendí que mientras yo no me valorara, nadie lo haría. Porque los demás solo nos tratan tan bien como nosotros enseñamos a ser tratados. Y yo les había enseñado a pisarme, sin decir una palabra. Nietzsche me confrontó como un espejo sin compasión. Quien no tiene el coraje de romper con todo, no merece vivir en libertad. Y ahí tomé mi decisión. Empecé a decir no, a no responder de inmediato, a no estar siempre, a dejar de justificar a quien nunca me pedía perdón, a elegir mis espacios, mi paz, mi alma. No fue fácil. Me llamaron frío, me dijeron que había cambiado, que ya no era el mismo. Claro que no. Ya no era el mismo idiota que todos usaban. ¿Y sabes qué descubrí? Que quienes más reclamaban eran los que más se beneficiaban de mi debilidad. Les dolía mi cambio. Les dolía perder su beneficio. Pero mi alma no está en alquiler. Mi corazón no es banco de urgencias emocionales. Y tú tampoco deberías serlo. Escúchame bien, no eres egoísta por cuidarte. No eres malo por decir, ya, basta. No eres menos espiritual por cerrar la puerta a quien solo viene a vaciarte. Nietzsche decía que la serpiente que no puede mudar su piel muere. Y yo estaba muriendo. Cada vez que decía sí cuando quería gritar no. Cada vez que me callaba para no incomodar. Cada vez que me traicionaba con una sonrisa. Hasta que mudé de piel. Y dolió. Pero dolió más permanecer donde yo no era respetado. Así que hoy te lo dejo claro. Si no decides tú por ti, alguien lo hará. Y ese alguien probablemente no tendrá tu alma en cuenta. Así que hazlo tú. Sé el bueno, pero el bueno que se ama. El bueno que dice hasta aquí. Porque si no lo haces van a seguir usándote. Y después de exprimirte te van a culpar por romperte. Me usaban porque yo no tenía un propósito claro. La verdad más dolorosa que tuve que aceptar no vino. De otros vino de mí. Me usaban porque yo no sabía lo que quería. Porque no tenía dirección. Porque no tenía propósito. Y cuando uno no tiene un para qué, termina sirviendo el para qué de los demás. Nietzsche lo escribió como un puñal. Aquel que no tiene un propósito en la vida es un esclavo. Y lo era. Yo lo era. Parecía libre, pero no. Lo era. Sonreía, opinaba, ayudaba.
pero en el fondo mi vida giraba en torno a las decisiones de otros. Si me llamaban, iba. Si me pedían, daba. Si me ofendían, me tragaba el dolor. Vivía para encajar, para ser útil, para ser visto. Y es que cuando no sabes quién eres ni hacia dónde vas, cualquier camino te parece correcto. Y cualquier persona con carácter fuerte se convierte en tu guía. Así terminé trabajando en cosas que no me llenaban, rodeado de gente que no me respetaba y cargando con cargas que ni siquiera eran mías. Todo porque no tenía un no. Y no tenía un no porque no tenía un propósito. Cuando uno tiene un propósito, uno no se presta para todo. Uno filtra, uno prioriza, uno incomoda, porque el propósito verdadero incomoda a quienes quieren que sigas siendo el mismo de siempre. Y yo era cómodo para todos. ¿Sabes por qué? Porque no tenía límites, porque no tenía dirección, porque no tenía raíces. Nietzsche decía que el que no puede obedecerse a sí mismo será gobernado. Y eso me destruyó por dentro. No podía obedecerme porque no sabía lo que quería. Solo quería ser querido. Solo quería que no me dejaran. Solo quería sentirme necesario. Pero eso no es propósito. Eso es dependencia. Eso es vacío disfrazado de bondad. Mi alma estaba cansada, pero no por exceso de trabajo. Estaba cansada de la falta de sentido, de levantarme cada día sin fuego, de estar rodeado de ruido, pero con el corazón apagado. Y ahí entendí algo brutal. Si no tienes claro, ¿para qué estás aquí? Serás útil para que otros cumplan sus propios fines. Ellos te usarán, te manipularán, te sobornarán emocionalmente. Y tú dirás que es amor, pero no es amor, es transacción emocional. Y tú eres la moneda. Nietzsche dijo, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier ¿cómo? Y yo no tenía un porqué. Así que cualquier cosa me tiraba al suelo, cualquier crítica me desestabilizaba, cualquier mirada me intimidaba, porque no tenía centro, no tenía raíz, no tenía causa. Fue entonces que decidí hacer la pregunta que había evitado por años. ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y no fue fácil encontrar respuesta. No viene de un libro, no viene de un video, viene del dolor, viene del silencio, viene de enfrentar todo lo que fingí ser. Viene de raspar las capas de mentira que me puse para ser funcional. Descubrí que mi propósito no era gustarle a todos, ni hacer lo que los demás esperaban. Mi propósito era romper cadenas, empezando por las mías. Era descubrir la verdad, empezando por dentro. Era aprender a pensar con mi cabeza, aunque eso significara estar solo, aunque eso incomodara a todos. Y cuando empecé a vivir con propósito, algo increíble sucedió. Dejaron de usarme, porque un alma con propósito no se deja manipular, porque alguien que sabe lo que vale no se presta para juegos baratos, porque quien se ha mirado en el abismo y ha salido vivo ya no teme perder nada. El propósito te vuelve peligroso para los que solo querían usarte, te hace invencible ante el chantaje emocional y te da un fuego interno que ninguna aprobación externa puede igualar. Así que si hoy sientes que te usan, que te ignoran, que te exprimen, no empieces culpando a los demás. Empieza preguntándote, ¿estoy viviendo con propósito o simplemente existiendo para llenar vacíos que no son míos? Porque si no sabes quién eres y por qué estás aquí, seguirás siendo una herramienta en las manos equivocadas. El día que me dije basta, fue el día que renací. Hay un momento en la vida en que algo se quiebra por dentro. No es un grito, no es una pelea, es un silencio, un vacío que te mira a los ojos y te pregunta, ¿hasta cuándo vas a seguir soportando esto? Ese día me vi en el espejo y no me reconocí, no por cómo lucía, sino por lo que permitía. Me habían convertido en un instrumento, en una herramienta emocional, útil solo cuando convenía. Nadie me preguntaba cómo estaba, nadie se detenía a escucharme de verdad. Pero todos sabían dónde encontrarme cuando necesitaban algo. Y lo peor es que yo siempre estaba ahí. Nietzsche decía, la vida no es un problema que debe ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada.
Pero yo no estaba experimentando nada. Yo estaba sobreviviendo dentro de una realidad diseñada por otros. Sonreía cuando debía, callaba cuando me dolía, cedía cuando quería gritar. Me adapté tanto a las necesidades ajenas que me convertí en un extraño dentro de mí. Hasta que un día dije basta. No fue heroico, no fue público, fue íntimo. En mi habitación, en medio de la noche, sin testigos, solo yo, mi alma desgastada y un Dios que ya no podía ignorar. Dije basta al abuso disfrazado de cariño, basta a las relaciones unilaterales, basta a las promesas vacías, basta al autosacrificio que no honraba a nadie. Y algo dentro de mí se encendió, algo que había estado dormido por años. Nietzsche lo llamaba la voluntad de poder. No es dominio sobre otros, es dominio sobre uno mismo. Es mirar tu reflejo y decidir que ya no vas a traicionarte más. Ese día renací, y no fue fácil, porque cuando empiezas a decir que no, pierdes gente. Cuando empiezas a mostrar tu verdad, incomodas. Cuando empiezas a valorarte, los manipuladores desaparecen. Pero esa pérdida no es muerte, es limpieza. Y duele, sí, pero también libera. Ese basta no fue una declaración de guerra contra el mundo. Fue un acto de amor radical hacia mí, porque por fin entendí que ser usado no es amor, que ser el bueno que todos buscan solo cuando conviene es una condena emocional, y que si yo no me ponía de pie, nadie lo iba a hacer por mí. Nietzsche decía, debes estar dispuesto a arder en tu propio fuego. ¿Cómo podrías renovarte sin quemarte primero? Y eso fue lo que hice. Me dejé arder, quemé mis falsas lealtades, quemé mi necesidad de complacer, quemé el miedo a decepcionar, y de esas cenizas nació alguien más fuerte, alguien que no necesita gritar para ser respetado, alguien que puede estar solo sin sentir abandono, alguien que elige con conciencia a quién entrega su tiempo, su energía y su alma. Desde ese día, cada decisión que tomo pasa por un filtro. ¿Esto me honra o me traiciona? ¿Esto alimenta mi alma o la vende por aprobación? ¿Estoy actuando desde mi propósito o desde mi miedo? Ya no cedo por costumbre. Ya no me callo por evitar conflicto. Ya no me doblo por conservar vínculos que solo existen si me anulo. Y no, te miento, no todos celebraron mi cambio. Algunos dijeron que me volví frío, otros que ya no era el de antes. Pero tenían razón. Ya no soy el mismo, y no quiero serlo. Porque el de antes se vendía barato. El de antes aceptaba migajas. El de antes vivía como esclavo emocional. El de hoy vive con dignidad, con dirección, con fuego. Y si tú estás en ese punto donde todo te cansa, donde todo te pesa, donde ya no puedes seguir fingiendo, tal vez es hora de decir tu propio basta. No esperes a que te quiebren del todo. No esperes a tocar fondo para despertar. Nietzsche lo dejó claro. Quien no puede mandar sobre sí mismo será esclavo por siempre. Hoy yo elegí renacer. Tú también puedes hacerlo. Prefiero estar solo que ser el muñeco de alguien más. Hubo un tiempo en el que la soledad me asustaba. Era como una sentencia de muerte emocional. Yo pensaba, si nadie me llama es porque no valgo, si no me buscan es porque algo anda mal conmigo. Y así, por no enfrentar mis vacíos, me convertí en el accesorio emocional de Vinecentus. Otros, siempre disponible, siempre dispuesto, siempre ahí. Pero mientras más estaba para todos, menos estaba para mí. Nietzsche dijo, el hombre solitario ofrece la mayor resistencia. Su existencia es un desafío a las multitudes. Y yo no lo entendía. Confundí estar rodeado de gente con tener valor. Creí que el amor se medía en aceptación y que decir no me haría menos humano. Pero un día me di cuenta de algo brutal. Yo era parte del decorado emocional de la vida de otros. Me usaban para entretenerse, para desahogarse, para llenar espacios, pero no para compartir verdad. Yo era el muñeco emocional de todos, y lo permití, porque pensaba que así se ganaba el cariño,
que si hacía todo bien, si estaba disponible, si no reclamaba, eventualmente alguien me vería de verdad. Pero nadie ve a quien no se ve a sí mismo. Nadie valora a quien no se valora primero. Nietzsche lo dejó claro. El que tiene que ser persuadido para actuar no es libre. Y yo vivía dependiendo de la validación externa para moverme, para decidir, para respirar. Hasta que la vida me puso en una esquina, me dejó solo, me quitó a todos. Y por primera vez tuve que sentarme conmigo mismo. Y sabes que descubrí que no estaba vacío, que no era débil, que no era menos por estar solo. Descubrí que el silencio me curaba más que 1000 conversaciones forzadas, que mi presencia conmigo mismo era más poderosa que la compañía de quienes solo sabían exigirme. Aprendí que la soledad no es castigo, es prueba, es el crisol donde se forma el carácter, es el lugar donde puedes decidir si te vas a seguir vendiendo barato o si vas a reconstruirte con dignidad. Y lo hice. Empecé a decir no, a cancelar salidas que no me edificaban, a cerrar ciclos sin drama, a desaparecer de donde no era escuchado. Al principio fue duro. Sentí el rechazo, sentí la crítica, sentí que me convertía en el raro, el frío, el distante. Pero después vino algo hermoso, paz. Una paz que nunca había sentido, porque por fin no debía explicarme a nadie, porque por fin no me debía a nadie. Nietzsche escribió, el individuo ha de aprender a ser el arquitecto de su destino, no el esclavo de su pasado. Y eso es lo que empecé a hacer. Dejé de ser títere. Tomé las tijeras y corté los hilos, y aunque me quedé solo en algunos momentos, me sentí completo, libre. Hoy entiendo que prefiero estar solo que ser el muñequito emocional de nadie. Prefiero caminar en silencio que marchar al ritmo de un tambor que no es mío. Prefiero incomodar con mi verdad que complacer con una versión editada de mí, porque aprendí que quien te valora no te quiere útil, te quiere íntegro, no te quiere perfecto, te quiere auténtico. Y si eso aleja a algunos, que así sea. Porque Nietzsche tenía razón. El que no puede vivir solo no es libre. Hoy mi soledad es sagrada. Es el lugar donde escucho mi alma, donde siento a Dios, donde descubro nuevas formas de amar sin necesidad de mendigar atención. No necesito asientos alrededor para sentirme vivo. Solo necesito ser fiel a lo que soy. Así que si tú te sientes usado, vacío, rodeado pero sin sentido, tal vez es hora de detenerte, de cortar hilos, de reconstruir tu dignidad, no para convertirte en un ermitaño, sino para volver a ti, para que, cuando alguien te elija, no sea por lo que das, sino por lo que eres. Y si no te eligen, que no te duela, porque tú ya te elegiste primero.